¿Qué pasaría si te dijera que miles de personas fueron alimentadas sin dinero, sin comida previa, y todo en cuestión de minutos? Parece imposible, ¿verdad? Pero esta historia no es ficción. Hoy descubrirás cómo un solo acto, con 5 panes y 2 peces, cambió la historia para siempre. ¿Fue magia, fe o un milagro real? Quédate y prepárate para ver lo imposible volverse realidad. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los relatos más fascinantes de los evangelios, no solo por el milagro en sí, sino por lo que simboliza. ¿Cómo es que algo tan pequeño pudo alcanzar para tanto? ¿Qué intención tenía Jesús detrás de este acto? Vamos a abrir este primer bucle con una pregunta poderosa. ¿Y si este milagro aún ocurre hoy? Imagina estar allí. El sol cayendo lentamente, el murmullo de la multitud, el hambre palpable en el ambiente. La gente había seguido a Jesús durante horas, sedientos no solo de palabras, sino también de esperanza. Y justo cuando parecía que todo terminaría en decepción, algo extraordinario comenzó a gestarse en medio de lo cotidiano. Jesús no actuó solo. Antes de multiplicar, pidió colaboración. Un niño ofreció lo poco que tenía. ¿Por qué un niño? ¿Por qué no un adulto con más recursos? Este detalle no es casualidad. Nos muestra que incluso lo más insignificante puede ser transformado cuando se pone en las manos correctas. Un principio que aplica también a tu vida. Los discípulos estaban confundidos. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente?, preguntaron. La lógica no encontraba respuesta, pero Jesús no pidió lógica, pidió fe. Aquí abrimos otro bucle. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar siempre razones y comenzáramos a confiar más en el proceso? El milagro no empieza con la abundancia, sino con la disposición. Jesús toma los panes, da gracias y los reparte. Lo que sigue desafía toda lógica. Cada persona recibe comida, y no un bocado simbólico, sino hasta quedar satisfechos. Aquí el relato sube de nivel. Ya no es una enseñanza abstracta, sino una manifestación concreta. La necesidad fue suplida con sobreabundancia. Los evangelios coinciden, todos comieron y se saciaron. Pero hay algo aún más impresionante. Al final, sobraron 12 canastas llenas. ¿Por qué exactamente 12? ¿Qué significa esto? Abrimos otro bucle aquí. ¿Será que cada canasta representaba a un discípulo, una enseñanza personal de provisión? Este milagro nos revela un principio eterno. La escasez no limita a Dios. Donde el ser humano ve falta, Él ve oportunidad. Y más importante aún, nos enseña que cada acto de generosidad, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar realidades. Y si eso que crees insuficiente es justamente lo que necesitas entregar. Muchos quieren ver milagros, pero pocos están dispuestos a actuar con fe primero. El niño no sabía lo que pasaría con su comida, pero igual la entregó. Esa es la clase de fe que abre las puertas a lo sobrenatural. Y es esa misma actitud la que puede provocar cambios radicales en tu vida hoy. ¿Te has preguntado qué estás reteniendo por miedo? El milagro de la multiplicación no solo es un relato histórico, es un modelo espiritual. Jesús nos enseña que cuando entregamos lo poco, Dios responde con mucho. Ahora te pregunto, ¿qué milagro estás esperando? ¿Y qué estás dispuesto a entregar? En nuestra vida diaria, los desafíos parecen más grandes que nuestros recursos. A menudo nos enfrentamos a situaciones donde lo que tenemos parece insuficiente. Pero, ¿y si ese es justamente el momento para aplicar la lección de la multiplicación? Jesús nos muestra que la clave no es la cantidad de lo que poseemos, sino nuestra disposición para confiar y entregar lo poco que tenemos. La clave del milagro fue el acto de dar. No se trataba de esperar a tener más para dar, sino de entregar lo que se tenía en el momento exacto. Este principio resuena en muchos aspectos de la vida.
A veces, lo que necesitamos no es más, sino hacer algo con lo que ya tenemos. ¿Estás listo para dar ese paso? Ahora reflexionemos sobre el impacto en la multitud. Imagínate un grupo entero de personas que no solo vio el milagro, sino que se sintió parte de él. Cuando alguien actúa con generosidad, el efecto no solo beneficia a los que reciben, sino que inspira a toda una comunidad. La multiplicación de los panes nos enseña que un solo acto de fe puede contagiar a muchos. Cada milagro de Jesús tenía un propósito más allá de la simple maravilla. No solo quería alimentar a la multitud físicamente, sino también espiritualmente. Al realizar este milagro, mostraba que el poder de Dios está disponible para todos, incluso en las situaciones más desesperadas. Es un recordatorio de que siempre hay una solución, aunque no podamos verla de inmediato. Podemos ver el milagro de la multiplicación no solo como un evento histórico, sino como una metáfora para nuestras propias vidas. A veces enfrentamos momentos en los que todo parece perdido, cuando nuestras fuerzas se agotan. Sin embargo, si miramos más allá de lo visible, podemos encontrar en esos momentos la oportunidad para algo más grande. Cada uno de nosotros tiene algo que dar, incluso cuando pensamos que no tenemos nada. La historia del niño que ofreció su almuerzo muestra que no importa cuán pequeño sea tu don, lo importante es que lo entregues con fe. No subestimes el impacto que un acto de generosidad puede tener en el mundo que te rodea. Los discípulos al principio se vieron limitados por la lógica humana, pero Jesús les enseñó que la fe no tiene fronteras. El desafío era romper la mentalidad de escasez y abrazar la mentalidad de abundancia. Este es el tipo de mentalidad que nos permite superar las limitaciones y alcanzar lo imposible. La transformación que ocurre en un milagro no es solo externa, cambia también lo interno. Las personas que fueron alimentadas no solo recibieron pan, sino una nueva perspectiva sobre lo que es posible. El milagro que vivieron les mostró que incluso lo más pequeño, cuando se entrega con fe, puede multiplicarse de maneras asombrosas. Lo más poderoso de este milagro es su mensaje eterno. En tiempos de necesidad, no estamos solos. Aunque la situación parezca desesperada, siempre hay una posibilidad de cambio. Jesús demuestra que la provisión divina no está limitada por lo que tenemos, sino por nuestra disposición a dar y confiar. La historia de la multiplicación es un desafío para cada uno de nosotros. Nos invita a dejar de lado las dudas y tomar acción, incluso cuando no comprendemos todo el panorama. Si deseas ver cambios en tu vida, comienza a dar lo que tienes, aunque sea poco. Eso puede ser el inicio de un milagro en tu propia historia. Lo fascinante de este milagro es cómo desafió las expectativas humanas. Las personas esperaban un acto grandioso, quizás una solución de gran escala. Pero Jesús usó lo pequeño para mostrar que el verdadero poder radica en la fe y la obediencia. En la vida, a menudo buscamos soluciones complejas, pero la respuesta puede estar en los actos más sencillos y humildes. Este milagro no es solo un relato antiguo, es un principio que puede transformarnos hoy. La multiplicación de los panes es una invitación a pensar de manera diferente sobre nuestras limitaciones. A veces, en lugar de pedir más, debemos aprender a ser agradecidos por lo que ya tenemos y ponerlo en acción con fe. Al analizar más profundamente, podemos ver que este milagro también es una lección sobre la generosidad. La fe no solo se trata de recibir, sino de dar. Cuando damos lo que tenemos, incluso lo más pequeño, estamos participando en algo mucho mayor que nosotros mismos. ¿Estás listo para dar, aunque no entiendas completamente el impacto? Otro aspecto crucial de este milagro es que no se trató de algo instantáneo. Jesús hizo un proceso de distribución, repartió lo que tenía, y eso llevó tiempo.
Esto nos recuerda que las bendiciones no siempre llegan de inmediato, pero cuando confiamos y perseveramos, vemos cómo lo que parecía insuficiente se convierte en suficiente. El milagro de la multiplicación nos invita a replantearnos nuestra relación con la escasez. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, debemos reconocer lo que está a nuestra disposición. Jesús nos enseña que, cuando confiamos en lo que tenemos y lo ponemos en acción, Dios se encarga del resto. Esto abre un nuevo camino hacia la abundancia. Este acto también desafió el sistema de creencias de la época. Los discípulos estaban acostumbrados a un Dios que actuaba a través de lo espectacular y lo extraordinario. Pero aquí, el milagro se dio a través de un niño con un simple almuerzo. Esto nos recuerda que lo extraordinario puede provenir de lo más ordinario. A lo largo de los evangelios, Jesús utiliza lo común para enseñar principios profundos. El milagro de la multiplicación no solo nos habla de una provisión física, sino de una transformación espiritual. Nos invita a abandonar nuestras dudas y a tomar lo poco que tenemos y ponerlo en las manos de Dios, confiando en que Él lo multiplicará. Este milagro nos invita a replantear nuestra mentalidad. ¿Vivimos con una mentalidad de escasez o creemos que podemos ser parte de algo más grande? Jesús nos desafía a ver más allá de lo inmediato y entender que lo que hacemos hoy con lo que tenemos puede tener un impacto infinito. El principio de la multiplicación también se aplica en nuestra vida cotidiana. Tal vez no tengamos riquezas materiales o recursos abundantes, pero todos tenemos algo que dar, ya sea tiempo, amor o incluso conocimientos. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer, aunque parezca pequeño o insignificante? Ese acto de generosidad puede cambiar el curso de tu vida y la de otros. Al reflexionar sobre este milagro, nos damos cuenta de que nuestra perspectiva sobre las limitaciones debe cambiar. Ya no podemos vernos como seres atrapados en la escasez, sino como participantes en un proceso divino de multiplicación. En la vida, el poder está en nuestras manos. Solo tenemos que estar dispuestos a dar lo que tenemos. La multitud de 5,000 personas no solo experimentó un milagro de comida, sino que vivió un milagro de fe. Cada persona allí fue testigo de lo que sucede cuando se tiene fe en lo que parece imposible. Este acto les mostró que, cuando se tiene fe, incluso lo más improbable puede hacerse posible. Lo que Jesús nos muestra es que el milagro de la multiplicación es también una lección sobre la abundancia. La provisión divina no tiene límites. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer limitadas, siempre hay suficiente cuando se tiene fe. Esta es la verdadera lección de la multiplicación. No se trata de los recursos, sino de la fe que tenemos en ellos. En cada uno de nosotros hay algo que Dios puede multiplicar. Puede que no se trate de pan o peces, pero todos tenemos talentos, habilidades o recursos que, cuando se entregan con fe, pueden producir resultados asombrosos. El milagro está en reconocer que lo que tenemos es suficiente cuando lo ponemos en las manos correctas. Este milagro nos desafía a ser generosos. No se trata solo de dar lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Tal vez lo que tienes hoy no te parece mucho, pero cuando lo compartes, cuando lo pones a disposición de otros, eso es lo que puede cambiar vidas, incluida la tuya. La generosidad se multiplica. Las enseñanzas de Jesús siempre nos invitan a ir más allá de lo visible, a actuar en fe, aunque no comprendamos el camino por delante. La multiplicación de los panes y los peces no es solo un milagro para ver, sino una invitación a vivir de una manera que desafíe nuestras limitaciones y nos impulse a confiar más profundamente. En última instancia, el milagro de la multiplicación no solo transformó la vida de los que comieron, sino que transformó a los testigos. Les mostró que hay algo mucho más grande que lo que podemos ver: el poder de la fe y la obediencia.
Este acto de generosidad es una invitación a ser parte de algo divino que va más allá de lo que imaginamos. Lo más impresionante de este milagro es cómo resonó a través del tiempo. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado consuelo, inspiración y esperanza en este evento. Nos recuerda que, aunque las circunstancias cambien, la provisión divina sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Cada vez que leemos este relato, podemos ver cómo se aplica a nuestra vida. La multiplicación de los panes es más que un relato antiguo, es una lección viviente. Nos enseña que cuando entregamos lo que tenemos, incluso lo más pequeño, lo que parecía escaso puede convertirse en suficiente para todos. La lección de la multiplicación de los panes y los peces es clara. No importa cuán grande sea la necesidad, Dios tiene el poder de satisfacerla. Y no lo hace de cualquier manera, sino a través de un acto de fe y generosidad. Si sientes que tu vida está en escasez, recuerda que lo que tienes es suficiente si confías en Dios para que lo multiplique. El milagro de la multiplicación es más que un milagro físico, es una enseñanza espiritual. Nos desafía a ver las posibilidades más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. En cada acción generosa hay un potencial para el cambio. Cuando confiamos y actuamos, lo pequeño se convierte en algo grande. El milagro de la multiplicación también nos invita a cuestionar nuestras limitaciones mentales. A menudo nos decimos a nosotros mismos que no tenemos suficiente para dar o para alcanzar nuestros sueños. Pero lo que Jesús nos enseña es que, cuando confiamos, incluso lo que parece insuficiente puede convertirse en más que suficiente. La escasez es solo una ilusión si tenemos fe. La clave de este milagro está en la obediencia. Jesús no solo multiplicó lo que se le ofreció, sino que también enseñó a sus discípulos a actuar con fe, a no dejarse dominar por el miedo a la falta. Si respondemos a las necesidades de otros, sin preocuparnos por lo que no tenemos, las bendiciones comenzarán a fluir. La generosidad y la fe van de la mano. Este milagro nos enseña sobre la transformación. Lo que comenzó como una pequeña porción de comida se convirtió en algo que alimentó a miles. En nuestras vidas, cada pequeño paso que damos con fe puede producir resultados mucho mayores de lo que imaginamos. Nunca subestimes el poder de lo que tienes para cambiar una situación. La multiplicación de los panes no solo fue un acto de generosidad, sino también un acto de fe. Jesús creyó en la capacidad de Dios para proveer, aún en circunstancias que no lo sugerían. Al tomar lo que tenía y dar gracias, mostró que la verdadera abundancia no viene de la cantidad, sino de la actitud de gratitud y confianza en lo divino. Cuando miramos el milagro con la perspectiva adecuada, vemos que no se trató solo de alimentar cuerpos, sino de alimentar corazones. La multitud no solo fue satisfecha físicamente, sino también espiritualmente. Este acto les mostró que lo más importante no es lo que tenemos, sino cómo lo usamos para servir a los demás. Este milagro también pone en evidencia la importancia de la confianza en el proceso. Nadie sabía cómo se iba a alimentar a tantas personas, pero se confió en que Jesús tenía el poder de proveer. A menudo, enfrentamos situaciones donde la solución no es clara, pero la fe nos invita a confiar en que lo que necesitamos aparecerá en el momento oportuno. La multiplicación de los panes y los peces no fue solo una respuesta a una necesidad material, sino también una enseñanza profunda sobre el reino de Dios. En el reino de Dios, la escasez no existe. A medida que aprendemos a vivir con fe, también comenzamos a ver más allá de la falta y a comprender que hay una abundancia esperando ser descubierta. Además, este milagro revela el poder de la gratitud. Antes de multiplicar los panes, Jesús dio gracias. La gratitud es un acto de fe, una declaración de confianza,
en que lo que tenemos es suficiente. Cuando vivimos en gratitud, creamos un espacio donde lo poco que tenemos puede multiplicarse y producir frutos abundantes. Los discípulos fueron testigos de una transformación increíble, pero no solo de lo que ocurrió con los panes y los peces. Ellos mismos experimentaron un cambio profundo. Ver el milagro les dio una nueva perspectiva sobre lo que Dios podía hacer a través de ellos. Y ese es el verdadero impacto de un milagro. Nos transforma y nos capacita para hacer lo mismo por otros. El milagro de la multiplicación es un recordatorio de que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, siempre hay una oportunidad de ver la provisión divina. La vida no siempre es predecible, pero cuando mantenemos una actitud de fe y acción, lo que parecía insuficiente se convierte en más que suficiente para los desafíos que enfrentamos. En muchos sentidos, este milagro es una invitación a vivir con expectativas más altas. Nos reta a no conformarnos con lo que parece ser el final, sino a esperar que Dios intervenga en nuestras circunstancias. Vivir con esa expectativa cambia la manera en que enfrentamos la vida y nos permite ver milagros donde antes solo veíamos problemas. El milagro de la multiplicación también nos enseña sobre la justicia de Dios. Jesús no dejó a nadie fuera. Todos, desde los ricos hasta los pobres, tuvieron suficiente. En el reino de Dios, todos tienen un lugar en la mesa, y el amor divino no discrimina. Este acto refleja la generosidad infinita de Dios, que no hace acepción de personas. Este acto de multiplicación también nos llama a vivir de manera más generosa. En lugar de centrarnos en nuestras limitaciones, podemos aprender a mirar lo que tenemos con una mentalidad de abundancia. Al dar lo que tenemos, incluso en nuestra pobreza, nos alineamos con los principios del reino de Dios, y eso trae abundancia. El milagro de la multiplicación nos desafía a ser más conscientes de las necesidades de los demás. Jesús no solo vio a una multitud necesitada de comida, vio a personas necesitadas de esperanza, amor y sustento. De manera similar, cada uno de nosotros tiene la capacidad de alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma de quienes nos rodean. Cuando nos enfrentamos a desafíos, a menudo nos olvidamos de que hay una abundancia disponible. La multiplicación de los panes nos recuerda que, incluso en la escasez, la provisión divina es infinita. A veces, solo necesitamos cambiar nuestra perspectiva y ver más allá de las limitaciones físicas hacia la abundancia espiritual que está disponible para nosotros. La enseñanza más profunda de este milagro es que el reino de Dios está lleno de posibilidades infinitas. A través de la generosidad y la fe, podemos ver cómo lo ordinario se transforma en extraordinario. Jesús nos mostró que lo que parece ser insignificante puede convertirse en una bendición de proporciones divinas cuando se pone en las manos correctas. Este milagro no fue solo para las personas del pasado. Es para ti y para mí hoy. Nos invita a vivir con una mentalidad de fe, a mirar nuestras vidas y nuestros recursos con la esperanza de que, si los entregamos con generosidad, experimentaremos una multiplicación que sobrepasará nuestras expectativas. El milagro de la multiplicación también resalta la importancia de la comunidad. Cuando cada uno aporta lo que tiene, aunque sea poco, la comunidad crece. Este acto de compartir no solo ayudó a alimentar a las personas, sino que también fortaleció la unidad entre ellas. La verdadera abundancia se encuentra en el dar, en la generosidad y en la unión. Finalmente, el milagro de la multiplicación nos reta a vivir con una fe audaz. Nos desafía a ver las limitaciones no como barreras, sino como oportunidades para ver la intervención divina. Cuando enfrentamos nuestras propias dificultades, podemos confiar en que lo que parece ser un obstáculo puede convertirse en una oportunidad para el milagro. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces
es un recordatorio de que nada es imposible para Dios. Lo que parece pequeño o sin valor puede ser el comienzo de algo grandioso. Si tenemos fe, lo que tenemos en nuestras manos puede ser la semilla de un cambio que transformará nuestras vidas y las de los demás. Lo que Jesús hizo con 5 panes y 2 peces es un claro recordatorio de que en cada situación de nuestra vida podemos encontrar un milagro esperando a suceder. Nos invita a tener una fe audaz, a creer que no importa lo que tengamos o lo que falte, siempre que estemos dispuestos a poner nuestra confianza en Él. La fe no solo mueve montañas, sino que multiplica lo que parece insignificante. Al entender el verdadero mensaje detrás de este milagro, nos damos cuenta de que no se trata solo de un evento aislado, sino de una invitación a vivir con propósito. Vivir con la disposición de dar lo que tenemos, por pequeño que sea, abre las puertas para que lo divino intervenga y transforme lo ordinario en extraordinario. Este milagro nos desafía a romper nuestras barreras mentales de escasez y ver cada oportunidad como un campo fértil para la fe. No importa si tus recursos parecen limitados, lo que realmente importa es lo que haces con lo que tienes. A medida que comenzamos a actuar con fe, seremos testigos de cómo todo lo que necesitamos comienza a multiplicarse en nuestras vidas. Al poner en práctica la lección de este milagro, nos convertimos en colaboradores activos con lo divino. El poder de la multiplicación no reside en los recursos materiales, sino en la actitud de generosidad y fe. Al dar, confiamos en que el universo, a través de la providencia divina, responderá con una abundancia más allá de lo que podríamos haber imaginado. Cada milagro tiene un propósito. El de la multiplicación de los panes y los peces no fue solo alimentar a la multitud, sino enseñarles a ver más allá de lo que tenían. En tu vida, tal vez lo que tienes no parece suficiente para lo que necesitas, pero recuerda, con fe, lo poco puede ser transformado en mucho. Lo que parece escaso se convierte en abundante. Vivir con la mentalidad de abundancia que nos enseña este milagro no solo impacta nuestra vida materialmente, sino también espiritualmente. Cada vez que actuamos con generosidad y fe, nos alineamos con un propósito más grande que nosotros mismos. Lo que damos con corazón sincero se multiplica, y en ese proceso somos transformados. El milagro de la multiplicación muestra que, incluso cuando pensamos que no tenemos nada para dar, podemos ser el canal de un cambio extraordinario. Jesús no necesitaba grandes recursos para hacer mucho, solo necesitaba disponibilidad. Tú también puedes ser esa chispa de fe que encienda una transformación. Al reflexionar sobre este milagro, recordamos que la verdadera generosidad no se mide por la cantidad, sino por el acto de dar con fe. Cuando dejamos de medir lo que damos en términos de escasez, nos damos cuenta de que en realidad estamos participando en la multiplicación divina que no tiene límites. Lo que aprendemos de este milagro es que siempre habrá suficiente cuando confiamos en el proceso divino. Lo que parece poco se convierte en mucho cuando lo ponemos en las manos de Dios. Este acto de confianza y generosidad tiene el poder de multiplicar lo que tenemos, no solo en recursos, sino en amor, esperanza y propósito. Si alguna vez has dudado en dar lo que tienes, recuerda este milagro. Jesús no solo alimentó cuerpos, sino que tocó corazones, mostrándoles el poder de la generosidad y la fe. El mensaje es claro: al dar lo que tienes, sin importar lo pequeño que sea, puedes ser parte de un milagro mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Este milagro es un llamado a vivir con mayor fe, a confiar en que lo poco que tienes es suficiente cuando lo pones en las manos correctas. No importa cuán pequeña sea tu contribución, lo que realmente importa es tu disposición a ser parte de algo más grande. Dios puede multiplicar lo que ofreces, transformando tu vida y la de los demás.
Al reflexionar sobre esta historia, nos damos cuenta de que los milagros no siempre llegan como los esperamos. A menudo vienen en formas sencillas: una sonrisa, una palabra de aliento o un pequeño acto de generosidad. Pero en esos momentos, cuando actuamos con fe, comenzamos a experimentar el poder de la multiplicación divina. Al final, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solo cambió a los que estaban allí, sino que continúa cambiando a todos los que lo escuchan. Hoy, este milagro sigue siendo una invitación para que vivamos con fe, generosidad y la certeza de que lo poco que tenemos, cuando se da con amor, puede transformar al mundo entero. ¿Qué pasa si tú también decides entregar lo que tienes, por pequeño que sea, con fe y generosidad? Quizás es el momento de dar ese paso. Al hacerlo, no solo cambiarás tu vida, sino que serás parte de una multiplicación divina que puede afectar a todos los que te rodean, creando un impacto mucho mayor del que imaginabas. Ahora que has descubierto el verdadero poder detrás de este milagro, recuerda: cada día es una nueva oportunidad para experimentar la multiplicación de lo que tienes. Si sigues este camino de fe y generosidad, te sorprenderás de lo que puede suceder en tu vida. Pero lo más importante es que hay mucho más por descubrir. Así que no te pierdas lo que viene. La próxima lección podría ser justo lo que necesitas. Este es solo el comienzo de una vida de milagros. Si estás listo para descubrir más sobre cómo transformar lo ordinario en extraordinario, suscríbete y sigue explorando. Recuerda, lo que tienes en tus manos es suficiente para iniciar algo grande. Nos vemos en el próximo video, donde desvelaremos más principios que cambiarán tu vida. No te lo pierdas.